Bien, estimados amigos, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda Rubén Saavedra, decano del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad. El día de hoy vamos a tratar un tema de vital importancia que está vinculado con la suspensión y el reinicio del cómputo de los plazos en los procedimientos tributarios. A propósito, el día de ayer se amplió la declaratoria de estado de emergencia hasta el 31 de julio y también analizaremos los alcances de este decreto en relación a la facultad discrecional que estuvo aplicando la SUNAT de no sancionar, esto en la parte final. El día de hoy contamos con la grata presencia de un amigo, destacado profesional en el ámbito tributario, José Gálvez Rosasco. Él es socio de Gálvez y Dolorier, abogados, y además es profesor de la Universidad de Lima y de otras universidades. José además trabajó en la administración tributaria por muchos años y el día de hoy nos acompaña. José, muchas gracias por tu participación. Bienvenido a esta, tu casa, el Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, de manera virtual, pero estamos encantados de tenerte con nosotros. Tu primera palabra de saludo, José, por favor. Muchísimas gracias, Rubén, por esta gentil invitación. Para mí siempre es muy grato poder colaborar con el colegio y encantado de poder conversar sobre estos temas que generan tanta confusión y pueden ocasionar grandes problemas si no se tienen claros los conceptos, ¿no? Y esa es tal vez mi primera apreciación sobre este tema de las suspensiones de plazos, que ha habido gran confusión. Hay normas que se entrecruzan, que se yuxtaponen, hay conceptos que no son muy precisos, y eso lleva a que puedan haber incluso puntos de vista encontrados con respecto a en qué momento empieza la suspensión, cuándo termina, qué procedimientos están incorporados, ¿no? Esa es mi primera apreciación, que han habido normas dispersas que se entrecruzan y generan confusión. Felizmente la SUNAT emitió un informe hace unos días, ya unas 5 semanas, en el que más o menos aclara el tema. Creo que ha sido bastante positivo, pero aún así me parece que quedan todavía algunas dudas que es importante aclarar. Bien, José, muchas gracias. Como te dije, encantado de tenerte en el programa. Y bueno, empecemos. La idea es sentirse cómodo, conversemos esto, vamos a analizar, intercambiar ideas y tratar de llegar a consensos en tanto se pueda. La cuestión, ¿cómo es? A partir del 16 de marzo eh, inició la declaratoria de estado de emergencia, y con ello se han restringido una serie de derechos, como por ejemplo el de libertad de tránsito, ¿no? Y eso originó que muchos contribuyentes no puedan cumplir adecuadamente con su obligación. En ese contexto se prorrogaron los vencimientos para determinados tipos de contribuyentes, excepto aquellos cuyos ingresos no superan 21 millones, ¿no? Ellos se tuvieron que declarar y vienen declarando oportunamente. La SUNAT decía que representaban aproximadamente el 2% del total de contribuyentes, pero bueno, para ellos no hubo ningún tipo de prórroga. Sin embargo, esta declaratoria de estado de emergencia y esta restricción de determinadas libertades constitucionales origina que los contribuyentes puedan incumplir algún tipo de obligación o en su caso cumplirlas, pero no de manera exacta. Y eso puede llevar a errores, puede llevar a presentar declaraciones de tal vez hasta incompletas. Y en ese contexto es que este, se emite un decreto de urgencia, ¿no? Inicialmente el decreto de urgencia 026, a través del cual se regula el cómputo, la suspensión del cómputo de plazo de los procedimientos administrativos en general y se entiende entre ellos los procedimientos tributarios. Y posteriormente se publica el decreto de urgencia 029, ¿no? No sé, José, si te has dado cuenta, pero aparte de la fecha, porque el 026, el cómputo del plazo inicia desde el 16 de marzo, ¿no? Y bueno, con las prórrogas llega al 10 de junio y de ahí ya no hubo más ampliación. Y el 029 inicia el 21 de marzo y acaba igual el 10 de junio. Pero
la cuestión, ¿cuál es? La primera cuestión es la diferencia entre estos decretos de urgencia. El primero está vinculado, según la norma, a suspender el cómputo de plazos de procedimientos administrativos iniciados, dice la norma, ¿no? Iniciados, ¿no? Antes del inicio de la declaratoria de emergencia, y entonces de ahí para adelante se suspenden, pero dice que estén sujetos a silencio positivo o negativo. O sea, solo abarca un tipo de procedimientos. Y entonces, ¿cómo es el tema de procedimientos sujetos a silencio positivo o negativo y que dentro de ellos están los tributarios? Que es la primera cuestión, ¿no? Ahí nos vamos a la ley del procedimiento administrativo general, y la ley del procedimiento administrativo general establece claramente dos tipos de procedimientos. Aquellos iniciados a solicitud o instancia de parte, los cuales están sujetos a aprobación automática o evaluación previa, ¿no? Y los de sujetos de evaluación previa están también sujetos a silencio positivo o negativo. Y los otros procedimientos, que son los que iniciados de oficio por la administración pública, en este caso la administración tributaria, que tiene algunos sus propios plazos especiales. Entonces, ese es el contexto. Entonces, la primera cuestión es, José, ¿cómo encuadramos esta clasificación de procedimientos dentro de los procedimientos tributarios? ¿Qué es cuál es tu perspectiva ahí? Sí, Rubén. Y yo creo que desde ahí empieza la confusión, porque hay dos normas distintas que regulan esta suspensión y que tienen fechas diferentes. El 026, como muy bien señalas, está referido a aquellos procedimientos iniciados a instancia de parte y que requieren una evaluación previa y que pueden tener un silencio administrativo positivo o negativo, ¿no? Son los procedimientos iniciados a instancia de parte. ¿Qué tenemos acá? Por ejemplo, solicitudes de devolución, solicitudes de compensación, los reclamos, solicitudes de recuperación de capital invertido, entre otros, ¿no? Son procedimientos iniciados a instancia de parte. Este 026, en consecuencia, beneficia a la administración tributaria, en principio, porque los plazos que tiene, por ejemplo, para resolver una solicitud de devolución que hubiera sido iniciada antes del 16 de marzo quedan en suspenso. Los plazos que tiene la administración para resolver una solicitud de compensación presentada antes del 16 de marzo quedan en suspenso. El plazo que tiene para resolver una reclamación que haya sido presentada antes del 16 de marzo queda en suspenso, ¿no? Entonces, en principio, esta suspensión de plazos de procedimientos a instancia de parte iniciados antes del 16 de marzo favorece a la administración. Digo en principio porque pueden haber algunos aspectos que sí favorezcan al contribuyente. Por ejemplo, en el caso del reclamo, un reclamo presentado antes del 16 de marzo, en ese caso se suspende también el plazo el plazo probatorio. Supongamos que un contribuyente presentó su reclamo el día 15 de marzo. Tiene un plazo de 30 días para ofrecer y actuar las pruebas. El día 16 se suspende la tramitación de ese procedimiento, lo cual también hace que se suspenda el plazo probatorio, ¿no? Entonces, esto sí beneficia al contribuyente. Entonces, si un contribuyente presenta un reclamo el día 15, bueno, 15 fue domingo, ¿no? 14, el 13 de marzo, justo el viernes anterior al inicio de este estado de emergencia. Presenta su reclamo el 13 de marzo, tiene un plazo de 30 días para presentar las pruebas en el reclamo. Viene el 16 y se suspende el cómputo de plazos de tramitación de los procedimientos iniciados en instancia de parte, entre ellos el procedimiento de reclamo. Y se suspende también en ese caso, obviamente, el plazo probatorio. Y entonces ese plazo probatorio va a estar en suspenso hasta el 10 de junio y recién ahí se va a retomar, ¿no? Eso es más o menos el alcance, creo yo, de el 026. Se refiere a los procedimientos tributarios iniciados a instancia de parte que culminan o que contienen un silencio administrativo positivo o negativo. Y en principio favorece sobre todo a la administración. Ojo que esto también aplica a aquellos procedimientos que se encuentren sometidos a plazos. Y en ese escenario, por ejemplo, sería cuestionable si el procedimiento de apelación estaría comprendido en el 026.
porque la apelación no tiene un plazo o no culmina con un silencio administrativo negativo ni positivo. Tiene un plazo, sí, la apelación, pero ahí no opera el silencio administrativo. Entonces, probablemente la apelación no está comprendida dentro de los alcances del 026. A pesar que la apelación es un procedimiento a instancia de parte, y a pesar que sí existe un plazo para resolver la apelación no contiene un silencio administrativo, positivo ni negativo. Si no resuelven en el plazo, no se tiene por negada la apelación, ¿no? José, ahí de acuerdo a lo que tú estás hablando, por eso, vamos encuadrándolo en el ámbito tributario, ¿ya? En el ámbito tributario, el 026 de alguna manera alcanzaría, en principio, a los procedimientos contenciosos, Sí. ¿verdad? Y el procedimiento contencioso tiene dos instancias, pero es un solo procedimiento. Y entonces ahí, encuadrando lo que tú dices, acaba el reclamo y empieza la apelación, estoy dentro del mismo procedimiento, que es el contencioso, Sí, según la regulación. sí, o sea, desde esa perspectiva, por supuesto que sí, pero también puedo decir, oye, pero la norma dice procedimientos que culminan o que contienen un silencio administrativo positivo o Ajá. negativo. Y yo ya estoy en la etapa de apelación. El día aquí, 10 de marzo presenté, o ya se ingresó la apelación al tribunal, ya tengo mi apelación en trámite. La Uh-huh. pregunta es, ¿la apelación, que es lo que tengo en trámite en ese instante, culmina con silencio administrativo? Claro, si yo lo veo como un solo proceso contencioso, Ajá. diría, oye, hay una etapa que es el reclamo que sí culmina con un silencio administrativo, o que puede culminar con un silencio Puede combinar. administrativo Ajá. negativo, Pero ¿no? no la apelación. Pero ya en el momento en el que se da la norma, estoy ya en la instancia de apelación. Por eso te digo, Rubén, que es perfectamente válida también la otra posición. O sea, Ajá. dentro del procedimiento contencioso, la primera instancia contiene esta regla del silencio administrativo, la segunda no. Sería Uh-huh. suficiente que la primera instancia contenga la regla del silencio administrativo para que ya este decreto de urgencia aplique al procedimiento en su conjunto, ¿no? En tanto en reclamo como en apelación. ¿Es Sí, verdad? José, Pero, además entonces de incorporar a los procedimientos contenciosos en ambas instancias, también están los procedimientos no contenciosos, los del 162 del Código, ¿no? uh-huh. Porque estos sí están vinculados a solicitudes que interponen los contribuyentes ante la Administración Tributaria y también estarían comprendidos todos este tipo de grupo de procedimientos, ¿no? Entonces Sin podríamos lugar a ir dudas. arribando que desde la perspectiva del código los procedimientos comprendidos en este 026 podrían ser el contencioso y el no contencioso, ¿no? No es el Sí, caso de los otros, ¿no? sí. Eh, Y tal vez entonces, hay algo sí, interesante, Rubén, que el hecho que se suspenda los plazos para la tramitación de estos procedimientos no impide que la SUNAT pueda resolver durante el plazo de la suspensión. O sea, el hecho de que el plazo, por ejemplo, para resolver una solicitud de devolución esté en suspenso hasta el 10 de junio, no impide o no impidió que la SUNAT pueda resolver una devolución antes del 10 de julio, como efectivamente lo hizo. uh-huh, Podrían haberse presentado solicitudes de devolución antes del 16 de marzo, viene el 16 de marzo y se suspende el plazo para resolver la solicitud de devolución hasta el 10 de junio, pero en ese interín no hay ningún impedimento para que la SUNAT resuelva la solicitud de devolución. O sea, el ahí hecho de que José, esté en suspenso el plazo para resolver, creo yo que no es un impedimento para que la SUNAT resuelva. sí creo, sí, sin duda creo que sí, eso no lo limita, pero el tema está, la SUNAT resuelve, notifica y el plazo para impugnar el reclamar esa solicitud de devolución es el tema, ¿no? O sea, Ese, claro, tenemos ese plazo, quedaría suspenso por el 029, por el decreto de urgencia 029. Por el por, 029 también suspende el cómputo de los plazos para iniciar los procedimientos. sí, claro, ahí va una diferencia importante que lo pensaba conversar luego, pero mira, fíjate que en este caso la solicitud de devolución es parte de un procedimiento no contencioso, ¿verdad? Sino que esta va a reclamación y luego a apelación al Tribunal Fiscal. Por eso te digo, en este caso el procedimiento no contencioso ya se habría iniciado con la interposición de la solicitud de devolución, pero luego la SUNAT emite pronunciamiento, resuelve y yo reclamo, ¿verdad? Sigo dentro del procedimiento no contencioso, Mira, o es ya una me forma de voy yo entenderlo, me voy al no contencioso. pero también se puede entender que se inicia como un procedimiento no contencioso, pero si tú no estás de acuerdo con la resolución y lo impugnas, ya se da paso a una controversia. Y esa controversia ya es un proceso contencioso Ya, distinto al no contencioso.
Ya, por eso te digo, en este caso ya pasaríamos al otro escenario de un procedimiento contencioso nuevo, distinto, Exactamente, ¿verdad? Pero exactamente. fíjate, José, igual son cuestiones que no quedan claras. O sea, nosotros lo Sí, estamos sí. viendo de una perspectiva, pero igual será necesario que la administración aclare este tipo de casos, de situaciones, porque van a haber más casos. Pasamos al segundo tema, el decreto de urgencia, el 029. Y el 029, yo lo tengo acá a la mano también, tiene una redacción más fina, distinta al 026. El 029 en su artículo 28 dice, declárese la suspensión por 30 días hábiles contados a partir del día siguiente publicado el presente decreto, del cómputo de los plazos de inicio, dice, y tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes especiales, y excluye, claro, a los del 026. Allí, el hecho de haber consignado el tema del inicio, ¿qué alcances tiene desde tu perspectiva, José? Bueno, lo que yo entiendo es que en aquellos procedimientos en los cuales se establece un plazo para el inicio, como por ejemplo podría ser un procedimiento de reclamo, donde hay un plazo para iniciarlo, eh, iniciar el procedimiento sin exigencia del pago previo, me refiero, ¿no? Porque finalmente no existe un plazo para reclamar una resolución de determinación. El plazo, en todo caso, sería el plazo de prescripción. Hay un plazo para reclamar sin Claro. pago. Ujú. Pero yo creo que esta disposición alcanza incluso a ese supuesto, a un procedimiento de reclamo donde existe un plazo para reclamar sin el pago previo. Y entonces, ¿cuál es la idea? Que por aplicación de este decreto de urgencia se suspende el cómputo del plazo para poder impugnar la resolución de determinación sin acreditar el pago previo. Digamos que antes que entre en vigencia la norma, y después regreso al tema porque creo que la norma, incluso sin la norma, igual estaba en suspenso el plazo para iniciar el procedimiento de reclamo. Pero ahorita regreso a eso. Imagínate que al momento que entre en vigencia la norma, han transcurrido 10 días hábiles desde la notificación de la RD. Ok, y lo que yo entiendo es que con la vigencia de la norma se suspende el cómputo del plazo de 20 días para impugnar sin pago y ese plazo se estaría retomando a partir del día 10 de junio. ¿De acuerdo? Entonces, este, este decreto de urgencia 029 por un lado, beneficia a los contribuyentes que tienen que iniciar algún procedimiento cuyo inicio está sometido a un plazo, al suspender ese plazo hasta determinada fecha. Ahora, eso no implica que el contribuyente no pueda presentar antes. En el mismo ejemplo, cuando se entra en vigencia el decreto de urgencia 029, ya habían transcurrido 10 días desde la notificación de la RD, ¿es verdad? Ujú. Y el plazo para reclamar sin pago de 20 días quedaba en suspenso. Ok, pero a partir de fines de mayo ya entra en funcionamiento la mesa de partes virtual. Y entonces el contribuyente no tendría que haber esperado hasta el 10 de junio para presentar el reclamo. El contribuyente pudo presentar su reclamo desde el momento que ya lo está atendiendo la mesa de parte virtual, como en efecto lo hemos hecho en el estudio. O sea, el hecho de que haya quedado en suspenso el cómputo del plazo para iniciar el proceso no impide que el contribuyente pueda presentar su reclamo antes del 10 de junio. No sé si me dejé entender Sí, ahí, Rubén. sí, sí, no, está clarísimo. O sea, está clarísimo que en el caso que tú comentas, calzaría, ¿no? Porque ahí el contribuyente pudo haber iniciado, ¿no? Interpuesto el recurso de reclamación, eh, bueno, se ha suspendido el plazo entre el 21 de marzo y el 10 de junio, ¿verdad? Y entonces, reiniciado a partir del 11 de junio, el contribuyente se seguirían contando los 10 días más hábiles para que él presente. Ya, muy bien. El tema está, José, y eso es lo que un poco conversamos anteayer, creo fue, yo te decía, pero acá hay una cuestión importante que es el tema del caso fortuito o fuerza mayor.
¿no? Exactamente, O sea, ese es un tema que hay que evaluarlo y tenerlo exactamente. presente, porque es más, esta regulación del Código Civil y que el Tribunal Fiscal en reiterada jurisprudencia lo ha utilizado, ¿no? Podría aplicarse aquí porque, primera cuestión, yo soy el contribuyente, ¿no? Tengo el plazo, sí, pero no tengo la información para armar el recurso, el reclamo, no tengo toda la documentación. Es más, a lo mejor solicité acceso al expediente antes de la declaratoria de emergencia y la zona tampoco me atendió, ¿no? Exactamente. Entonces, esas situaciones tendrían que verse contempladas debido a que no es que el contribuyente su propia voluntad quiere incumplir la interposición del recurso. El tema está en que hay una imposibilidad material, ¿no? Que lo impide. ¿Cuál es tu perspectiva ahí, José? Totalmente de acuerdo. Yo creo que el plazo para iniciar el procedimiento quedó en suspenso desde el 16 de marzo, en la medida que había la imposibilidad de presentarlo. Por un lado, lo que tú mencionas, y por otro lado, porque no atendía la SUNAT. O Sí, sea, a claro. partir del 16 de marzo ya no tiene la SUNAT, ¿cómo presentas tu reclamo? Entonces ahí tiene que quedar en suspenso el plazo para iniciar el procedimiento. Ujú. Ahora, José, otra cuestión. Los reclamos, ordinariamente, antes de la pandemia, se presentaban de manera presencial en los centros de servicio del contribuyente. Ahora, esta norma de la mesa de partes virtual habilita a que ya no presentes presencial, sino ahora virtual. Lo puedes hacer virtual, no sé si también presencial, me parece que por lo menos hasta ahora no se ha podido presencial, pero virtual se puede hacer, creo que desde fines de mayo. Claro, yo le digo porque hay una norma, una resolución de superintendencia que regula el tema de qué procedimientos o qué trámites se hacen de manera presencial y qué otros se hacen de manera virtual. Porque está bien, la Ujú. vez de parte ya empezó a atender, pero en el TUPA y en la norma, esta resolución que regula qué procedimientos se pueden hacer de manera virtual y otros que presencial, eso creo que no se ha modificado. Eh, Ujú. no sé si podría ser un argumento para que los contribuyentes puedan decir, oye, mira, sí está bien, pero tú no me has modificado el TUPA, no me has modificado esta resolución en la cual el procedimiento es presencial. Has habilitado una mesa de parte virtual, pero me obliga a eso, o igual puedo yo presentarlo cuando tú ya abras las puertas y puedas atender de manera este, presencial. Eh, Yo, yo entendería que sí se podría presentar de manera presencial y además acuérdate que siempre hay que defender el derecho de los contribuyentes a impugnar. No se puede poner trabas y no se pueden poner condicionamientos. No pueden haber muchos contribuyentes que tengan dificultades para acceder a la mesa de partes virtuales. No es fácil. Ujú, Tiene que tener los medios informáticos y algún mínimo de conocimiento. Entonces, a mí me parece, más allá de lo que pueda señalar el TUPA, que en principio sí podría presentarse a partir de que abran las mesas de partes presenciales las impugnaciones por esa vía, ¿no? Ahora, pero ujú. regresando un poco al anterior, Rubén, yo creo que el plazo para iniciar el procedimiento, una vez más, quedó en suspenso antes del decreto de la vigencia del decreto de urgencia 029. Este plazo se suspendió del día 16 de marzo, porque ese día, como tú bien señalas, el contribuyente tenía dificultades, primero para obtener toda la información necesaria para preparar el caso, y en segundo lugar porque físicamente era imposible, porque no había una mesa de parte física y tampoco estaba habilitada la mesa de parte virtual. Entonces, a partir del 16 de marzo, ¿cómo hacía para presentar mi reclamo? Eso entiendo yo que, según algunas resoluciones del Tribunal Fiscal, incluso también sentencias de la Corte Suprema que ha visto estos casos de fortuitos o de fuerza mayor, tendría que ser considerado para que se suspenda el plazo en ese lapso, ¿no? Sería importante que se emita una norma para que regule todos estos supuestos, porque lo que tenemos es que luego de ello, cuando la Administración Tributaria retome sus actividades de manera normal, eh, estos casos que venimos comentando podrían originar en inicios de procedimientos de cobranza coactiva y afectaciones patrimoniales, ¿no? Entonces, o es eso o es formular la consulta a la SUNAT, pero esto debería de estar regulado para que le otorgue seguridad jurídica a los contribuyentes. José, pasemos a otro Totalmente de tema. acuerdo, Rubén. Pasemos a otro tema.
procedimiento de fiscalización. ¿De qué manera podría haberse afectado el procedimiento de fiscalización con esta declaratoria de estado de emergencia que se ha empleado hasta el 31 de julio y esta suspensión y reinicio del cómputo del plazo en este procedimiento? Claro. A ver, yo creo que para el procedimiento de fiscalización lo que aplica es el decreto de urgencia 029, ¿no? Que alude en general a todos los procedimientos, excluyendo aquellos que están comprendidos en el 026. Y así lo ha entendido también la SUNAT en este informe del 027-2020, ¿no? En el que considera que los alcances del decreto de urgencia 029 comprenden todos los procedimientos de oficio iniciados por SUNAT, entre ellos el procedimiento de fiscalización. Si bien el procedimiento de fiscalización es uno solo, dentro de ese procedimiento pueden existir distintos plazos. El plazo, por ejemplo, que se otorga en un requerimiento de fiscalización, el plazo que se otorga en el requerimiento del artículo 75, por decir cualquier cosa. Lo que se entiende es que esta suspensión de plazos del 029 no solamente afecta la extensión del procedimiento de fiscalización. Sabemos nosotros que existe un plazo de fiscalización, ¿no? Que tiene también sus cuestionamientos, ¿no? Y culminado ese plazo ya no se pueden emitir nuevos requerimientos, pero se pueden notificar las RDs. Obviamente, con el decreto de urgencia 029, un procedimiento de fiscalización cuyo plazo ya estaba en marcha, va a suspenderse el cómputo del mismo hasta el 10 de junio. Ese es uno de los efectos de esta suspensión. Se suspende el cómputo del plazo de la fiscalización, ¿cierto? Y eso beneficia, obviamente, a la SUNAT, porque va a tener más tiempo, entre comillas, para fiscalizar, lo cual es lógico, ¿no? Porque durante la pandemia, de hecho, que las posibilidades de la fiscalización eran muy limitadas. Entonces, es absolutamente lógico que durante el plazo de este estado de emergencia haya quedado en suspenso el cómputo del plazo de fiscalización. Ese sería uno de los efectos. Ahora, también si se hubiera notificado un requerimiento de fiscalización estableciendo un plazo y luego se produce el estado de emergencia, se emite el decreto de urgencia 029, ese plazo que ya había empezado a correr, pero no había culminado hasta ese momento, también queda en suspenso, retomándose el cómputo del mismo, entiendo yo, a partir del 10 de junio. Esa es mi interpretación. Algunas personas creen que lo que la SUNAT tendría que hacer es notificar un nuevo requerimiento. Pero de la revisión de las normas a mí no me queda claro eso. Lo que dice la norma es que quedan en suspenso los plazos de tramitación. Y dentro de ese plazo de tramitación comprendo yo no solamente el plazo de extensión de la fiscalización, sino el plazo para atender requerimientos. Entonces, si ese plazo estaba corriendo y se produce el estado de emergencia, el decreto de urgencia 029, lo que pasa es que se suspende el cómputo de ese plazo retomándose a partir del 10 de junio. No sé qué piensas tú al respecto. Mira, ya claro, o sea, para encuadrar, este procedimiento está dentro de los alcances, estaría dentro del 029, ¿no? O sea, del 21 de marzo al 10 de junio, igual que el procedimiento de cobranza coactiva, o sea, procedimientos que son iniciados de oficio por la Administración Tributaria. Sí. Entonces, en el caso del procedimiento de fiscalización, como tú bien decías, hay varios plazos, ¿no? Un primer plazo es el plazo que tiene la Administración Tributaria para llevar a cabo la fiscalización, como tú bien decías, comillas, porque finalmente ya sabemos que acabado el plazo, lo único es que no le puede pedir más información. Eso es el primer tema, pero dentro del mismo procedimiento hay otras actuaciones que le podrían convenir al contribuyente mismo, porque, por ejemplo, requerimientos de información, requerimientos de sustentación, ¿no? que podrían haber vencido el plazo dentro de la declaratoria de estado de emergencia, también se habrían tenido que suspenderse. Ahora, ¿el problema cuál es, José? El problema es que ya concluyó, ya se reinició el cómputo del plazo, pero todavía tenemos la causal esta del 62A, que dice que igual se suspende el cómputo del plazo durante el espacio-tiempo que la Administración Tributaria no pueda atender. Pero eso aplica para la Administración, también para el contribuyente, porque ese escenario te llevaría al contribuyente
a presentar información por medio de parte virtual porque ya el plazo se venció, ¿no? Sí, excelente pregunta, Rubén. Bueno, yo lo que creo es que en principio, en la medida que exista una imposibilidad material de llevar a cabo la fiscalización, el plazo de duración de la fiscalización quede en suspenso. Por más que ya a partir del 10 de junio ya venció el plazo del decreto de urgencia 029 con sus ampliatorios, en la medida que subsista la imposibilidad de la administración tributaria de llevar a cabo la fiscalización, el plazo de duración de la fiscalización queda en suspenso. Y eso de alguna forma es lo que se entiende el 62A. Ahora, el 62A que tú mencionas solamente se refiere a ese plazo, Sí, no se claro, refiere al plazo de los requerimientos de fiscalización. no. Pero ahí podemos recurrir al tema también de la imposibilidad material. Yo no sé si, a ver, lo que sucede es que, Rubén, en los requerimientos de fiscalización se dice en forma expresa dónde es que se tiene que cumplir. En el requerimiento de fiscalización te puede decir, oye, tú me vas a exhibir la documentación en tu domicilio. Ujú. O me puede decir, tú vas a presentar la información en las oficinas de SUNAT. En los requerimientos, entiendo yo, que se hubieran emitido antes del estado de emergencia, difícilmente podríamos encontrar uno en el que se diga que se tiene que presentar la información por la mesa de partes virtual. Pero alguna información te la piden que envíes a un correo electrónico. Puede ser, puede ser. Entonces, ¿a dónde quiero llegar, Rubén? Que aquí yo creo que va a depender un poco de lo que se haya señalado en el requerimiento. Si en el requerimiento en cuestión se dice, oye, tú tienes que presentar la información física en las oficinas de SUNAT y todavía se ha extendido la cuarentena y hay restricciones de movilidad, yo podría alegar esta situación para decir que no podía cumplir con mi obligación dentro de ese plazo. Por más que ya el plazo de suspensión del decreto de urgencia haya culminado el 10 de junio. Lo cierto es que hasta ahora no tengo libertad de tránsito y en consecuencia estaría impedido de poder presentar la información requerida después del 10 de junio, pero antes que culmine el estado de emergencia, el estado de inmovilidad, ¿no? Entonces, por ahí. Ahora, si la norma o requerimiento dice que la presentación se va a hacer en el domicilio del contribuyente, del mismo modo hay una imposibilidad física, porque si ese domicilio está cerrado, porque dependiendo del tipo de negocio no se puede abrir aún, ¿no? Te cuento, por ejemplo, en mi estudio de abogados todavía no lo podemos abrir. Imagínate que yo tuviera un requerimiento de fiscalización donde me dice que tengo que exhibir la información en un cierto plazo en mi lugar, en mi oficina, y ese plazo se suspendió hasta el 10 de junio, lo vuelvo a retomar y digamos que venció el 15 de junio, es físicamente imposible de cumplir, porque la oficina está cerrada y no la puedo abrir. ¿Me entiendes? Sí, pero además, José, no solamente porque la oficina está cerrada, porque hay restricciones para atender, sino podría que ya esté dentro de las fases en las cuales hay el reinicio, pero ¿qué pasa si tienes personal de riesgo? O sea, igual no puedes, o un personal infectado con COVID. O sea, igual no puedes, ¿no? Por Eh, supuesto. pero esta parte te lo digo porque a veces cuando SUNAT interpreta es muy literal, ¿no? Y entonces, con este informe ha dejado la puerta abierta. No sé si has visto el último párrafo que incorporan, deja la puerta abierta, que como que aun cuando ya acabe esta suspensión del cómputo de plazos hasta el 10 de junio, ellos igual podrían, ¿no? Podrían todavía mantener esa suspensión porque tienen abierta esta puerta por el lado del 62A. El asunto está que eso no va de la mano con lo que con el contribuyente deba de cumplir. Ahora, la SUNAT no, creo que hasta donde tengo entendido, según sé por los clientes, por amigos, no está atendiendo todavía. Así. En la parte de fiscalización, no hay atención, ¿no? Eh, Sin embargo, eh, sí habría que evaluar si es que estaban pendientes de emitirse resoluciones, porque en algunos casos han podido quedarse en la etapa donde ya el auditor estaba solo para emitir resolución, y si ahí a lo mejor sí te notificaron, ¿no?
eh, sí, 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 Mira, dime, Juan. un caso, Rubén. La SUNAT emite un requerimiento de fiscalización de sustentación de reparos el 13 de marzo y le da al contribuyente un plazo de 15 días para atender ese requerimiento. ¿Ok? Entra el decreto de urgencia 029 y suspende el cómputo de ese, ¿cierto? Ujú, Digamos que de los 15 días han transcurrido solamente 5. El, el decreto de urgencia se extiende hasta el 10 de junio. En principio, el 10 de junio se tendría que retomar el plazo. Y habían corrido 5 días más y digamos que el 20 de junio se venció el plazo. Entonces, el 20 de junio ya habría vencido el plazo señalado en ese requerimiento notificado el 13 de marzo. No sé si ujú. me dejé entender. Sí, 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 El claro. 13 de marzo se notifica, te dan 15 días de plazo, están corriendo 5, el decreto de urgencia suspende hasta el 10 de junio, se retoma el plazo y los 10 días restantes vencen el 20 de junio. Y en el requerimiento se señala, Rubén, que la documentación requerida tenía que exhibirse en el domicilio del contribuyente el 20 de junio. Y lo que va a suceder, lo que ha sucedido, es que la SUNAT no ha ido al domicilio, No ha llegado. que la SUNAT no está haciendo labores de campo de fiscalización. ¿No? Entonces, no ha ido al domicilio. Entonces, aquí la pregunta que yo me formulo es, al darse esta situación, se está entendiendo que la suspensión continúa hasta el momento en el que esto se reactiva y ya la SUNAT puede fiscalizar de modo tal que el cómputo de los días que faltaba no se retoma el 10 de junio, sino podría ser a partir del 1 de julio, o por el contrario, no habiendo acudido ya a la SUNAT, ese requerimiento ya no se toma en cuenta y tendría que emitirse uno nuevo. José, creo que ahí, a ver, son dos cuestiones ahí. Primero es que si fuera un requerimiento de sustentación, tendría que ser el del artículo 75, porque si es cualquier otro requerimiento de sustentación, sabes que igual el contribuyente hasta antes que notifiquen la resolución de determinación puede seguir presentando documentación. Pero lo grave sería si es que estamos frente a un requerimiento del artículo 75, donde después del Uh -huh. plazo que te dan cualquier documentación o información que tú puedas presentar, no va a ser merituada en la fiscalización, ¿no? Uh Entonces, -huh. si estamos en ese caso, sería peligroso, ¿no? Sería peligroso. Yo creo, yo más me voy por la segunda propuesta que tú haces de que la administración tendría que eh, nuevamente establecer el plazo, o sea, debería notificar un nuevo requerimiento estableciendo Sí, un nuevo plazo, porque hasta donde me acuerdo creo que eso está regulado en el reglamento del procedimiento de fiscalización, cuando no llegue el auditor. O sea, ¿qué pasa cuando sí, no llegue el auditor, no? sí. Entonces, eso sí está regulado. Entonces, yo creo que en esos casos necesariamente la SUNAT va a tener que emitir un nuevo requerimiento y establecer un nuevo plazo. Y la Aunque forma, pueden ¿no? decir que el auditor no llegó por una fuerza mayor y en consecuencia lo que sucede es que se suspende el plazo y se retoma cuando termina la fuerza mayor, de modo tal que no sería necesario notificar un nuevo requerimiento, ¿no? Porque no llegó por una fuerza mayor que suspendió el plazo, Sí, ¿no? es que eso ya nos lleva a un escenario mucho más complejo porque la fuerza mayor, ¿cuándo va a acabar? Una, los decretos de urgencia siguen ampliándose. Dos, la pandemia todavía no acaba, porque en los casos extremos, ¿cuáles son? O sea, yo no voy a salir a la calle a arriesgarme a contagiarme ni a tener comunicación a exponerme con otras personas. Tengo ese riesgo. O sea, ¿esto cuándo va a acabar? Esto no va a acabar probablemente este año, José. Sí, por Entonces, supuesto. yo creo que lo práctico debería ser que la administración emita un nuevo requerimiento y a lo mejor establezca una nueva forma de entrega de información, que debería ser a través de la mesa de parte virtual, ¿no? Sería lo correcto y práctico para ambos. Totalmente de acuerdo contigo, Rubén, absolutamente de acuerdo. O sea, yo creo que la solución más clara en estos casos es que se emite un nuevo requerimiento y dejar de estarnos preguntando si la suspensión continúa, cuándo se retoma el cómputo, qué pasa si no va el auditor. Lo más claro sería que en todos aquellos casos en los cuales el vencimiento de la fecha de vencimiento del requerimiento se haya producido del 16 de marzo al 30 de junio, por lo menos, en todos los casos en los que el vencimiento del plazo del requerimiento hubiera operado en ese lapso, me parece que lo más claro sería que se deje sin efecto ese requerimiento y se emite uno nuevo.
Claro, eso Eh, sería lo correcto. Tendría la Sería lo más administración. claro, pero fíjate tú que eso podría ir en contra de la suspensión de plazos, porque la lógica de la suspensión de plazos es otra. La lógica de suspensión de plazos no es que se deje sin efecto el acto, sino que se suspenda el cómputo del plazo. Simplemente, que se detenga el cómputo del plazo, ¿no? Pero a partir de lo que estamos conversando, existe tanta complejidad y hay tantas posibilidades que realmente llegas a un terreno de suma inseguridad jurídica, que es lo que se tiene que evitar, ¿no? Por lo tanto, a mí me parecería que lo más claro sea que salga una norma que eventualmente podría ser simplemente una resolución de superintendencia en la que se ordene en volver a notificar todos los requerimientos cuyos plazos hubieran vencido en ese lapso. Listo, solucionado el problema. Sí, eso sería lo óptimo. Esperemos que la administración tributaria actúe de esa manera por, digamos, atendiendo, digamos, a esta limitación que tienen los contribuyentes, al derecho de defensa, ¿no? Y a la seguridad jurídica, porque es importante dotar de eso para que las empresas están golpeadas, ¿no? Ya no tienen a todo su personal, ha habido desvinculación laboral, o sea, hay una serie de situaciones que el Estado debe de contemplar. Y si no se da en este término, el tiempo pasa y luego la cosa regresa a su normalidad y se va a actuar como si no pasó nada. Entonces creo que debería haber una posición clara de parte de la Administración Tributaria de qué va a hacer con estos procedimientos de fiscalización. Una parte también de la facultad de fiscalización comprende estas acciones inductivas. Creo que ahí sí no creo que haya mayor problema, ¿no? Al ser no ser un procedimiento de fiscalización, simplemente si es que los plazos vencieron dentro del estado de emergencia, se entiende que pueden presentar todavía luego, ¿no? O sea, yo creo que ahí no hay mayor problema. ¿Tú adviertes algún problema en este tipo de casos? Bueno, ahí la pregunta es, ¿se suspende el plazo o se deja sin efecto la comunicación y la SUNAT emite otra? ¿Qué, qué piensas? Mm, yo creo que en realidad ahí no hay mayor implicancia si se suspende el plazo, o lo más seguro sería que le vuelvan a notificar. El tema está, ¿qué pasa si es que ya se suspende? Acabaron mis 10 días que me dan normalmente para entregar la información, no entregué. ¿Cuál es el efecto? Ninguno, porque no te notifican ninguna resolución de determinación. Salvo aquellos donde sí te sancionan, porque hay algunos en donde te piden información y si tú no entregas, te sancionan, Sí, ¿no? Entonces, sí, es algo ahí, pero después yo creo que no habría mayor implicancia. Aunque respecto de estos temas, incluso hay algunas esquelas inductivas que su vencimiento está para estas fechas, ¿no? Para estos días de marzo. En ese caso sí operaría el tema de la suspensión, ¿no? Por ejemplo, me notificaron el 12 de marzo y yo debía presentar el 20 de marzo, el 25. Y yo tenía que ir a la SUNAT y llevar mis cosas y todo, ¿no? En ese caso, eh, ¿cómo actuar? Estaríamos dentro de los alcances del Decreto Supremo 029, ¿no? De la exacto. suspensión hasta el 10 de junio. Pero ya, bueno, y nuevo se sigue contando los plazos. ¿Cuándo voy nuevamente? ¿Qué corresponde? ¿Que me vuelvan a notificar? ¿O cuándo me corresponde ir? Yo creo que lo óptimo sería que vuelvan a notificar la acción inductiva, porque hay que Por te dicen fecha supuesto, y hora, ¿no? Te dicen fecha y hora de cuándo debe de asistir, ¿no? por Creo. supuesto. Ujú. Por supuesto, Bueno, estoy totalmente de acuerdo. O sea, ahí tendría que notificarse nuevamente, porque ahí también lo que se señala en las cartas inductivas es una fecha precisa, es un término, sí, 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 ¿no? sí. Fecha y hora. Y Ajá. esa fecha y hora fue imposible acudir, ¿no? Entonces, yo creo que lo que correspondería ahí, más que hablar de la suspensión de plazos que se retoman después, de lo que debería hacerse es dejar sin efecto la comunicación, la esquela, la carta ejecutiva y enviar otra. Sí. José, pasamos a un tema un poco más complejo, que es el tema, está bien, los procedimientos que ya se iniciaron, o los procedimientos, respecto al tema del inicio y la tramitación según el 029, está meridianamente claro, o sea, hay cómo analizar. Aún tiene sus cosas, pero ¿cuál es el otro problema más complejo? Y esos plazos, por ejemplo, de cuando tú presentas una rectificatoria y para que surte efectos, el plazo, por ejemplo, de las medidas cautelares previas, ¿no? El plazo de la prescripción, donde no estamos hablando de un procedimiento concreto,
o del inicio de un procedimiento, ¿estos también están suspendidos o estos siguen corriendo? Ese es un tema complicado, ¿no? Mucho, muy complicado. A ver, tal vez empiezo con el tema de la prescripción. Eh, la prescripción no se vincula con un procedimiento, sino con una facultad, Sí. ¿no? Lo que prescribe es la facultad de la administración para exigir el pago o la facultad de de la administración para determinar la obligación. Y en la norma tributaria se establecen en forma expresa y taxativa las causales de suspensión. Y dentro de esas causales no se encuentra el caso fortuito o la fuerza mayor. Ujú. La prescripción tributaria tiene sus propias reglas y eso lo ha señalado el Tribunal Fiscal y la Corte Suprema incluso. Entonces, yo creo que no debería suspenderse el cómputo del plazo de prescripción de la acción de la administración para determinar o exigir el pago por esta circunstancia, ¿no? Ahora, la SUNAT, de hecho, que opina distinto y emitió un informe Informe ahí, diciendo, ajá. diciendo que sí se encuentra en suspenso la facultad de la administración de exigir el pago, lo cual, además, toma como sustento que la SUNAT se encuentra imposibilitada de ejercer sus acciones de cobro, pero sin embargo, incluso durante la época esta de la cuarentena, la SUNAT ha seguido enviando algunas comunicaciones, no exigiendo el pago, pero algunas comunicaciones de coactiva recordando la existencia de la deuda, ¿no? Y eventualmente esos actos sí podrían ser interruptorios del plazo de prescripción, ¿no? O sea, ¿a dónde quiero llegar? Que primero, el tema de la prescripción no se encuentra comprendido en los decretos de urgencia, porque la prescripción definitivamente no es un procedimiento, ¿no? La prescripción se vincula con el ejercicio de una facultad, ¿no? Y lo que hace la prescripción es poner una fecha máxima para que la administración pueda ejercer sus facultades, ¿no? Y la suspensión de la facultad de la prescripción se encuentra expresamente regulada en el código, ¿no? Eh, Bueno, la SUNAT ya se pronunció, me imagino que en algunos casos eso va a generar algunas controversias, ¿no? Puede ser esa etapa de suspensión la determinante, ¿no? Para ver si prescribió o no en el momento que la SUNAT pretenda cobrar. El asunto de las medidas cautelares previas. A ver, la propia SUNAT ha señalado que el procedimiento de cobranza coactiva se encuentra comprendido dentro del decreto de urgencia. Y si bien es cierto, estas medidas cautelares previas están fuera del procedimiento coactivo, ¿cierto? Podría entenderse por extensión que también se está refiriendo a esta actuación, para lo cual, digamos, se parte de una concepción muy amplia de procedimientos administrativos, ¿no? Entonces, la medida cautelar previa puede concretarse a través de un procedimiento administrativo en términos generales. O sea, no es un procedimiento de cobranza, definitivamente, no es cobranza coactiva, es antes, pero no deja de ser un procedimiento administrativo. ¿Ok? Y entonces, en ese escenario, podríamos decir que los plazos de las medidas cautelares previas podrían también quedar en suspenso, ¿no? Tú sabes que el plazo es, me parece que es un año de una medida cautelar previa, ¿no? Entonces, esta suspensión de los plazos de los procedimientos administrativos entendidos de una posición general eh, podrían eventualmente también afectar los plazos de medidas cautelares previas. No sé si al respecto vio algo por parte de la SUNAT, no lo recuerdo, pero yo me imagino que esa va a ser también la posición de SUNAT, ¿no? sí, mira, en realidad con este informe la posición de la SUNAT está clarísima. Acá hay una circunstancia de caso fortuito o fuerza mayor que impide que hagan el cobro, que impiden que puedan iniciar acciones para determinar, ¿no? Entonces, evidentemente, esa va a ser la postura. Y claro, que no la podemos compartir porque en efecto, como tú bien dices, se trata del ejercicio de una atribución que tiene la administración tributaria. Sin embargo, sí, pues hay que ser consistentes en el hecho de que por ahora está limitada en ejercer esa facultad. Entonces, ahí hay controversia, de hecho, porque hay gente que piensa que, siendo que el derecho tributario, en la parte de
la prescripción es un instituto jurídico que se ha traído del derecho civil, entonces Exacto. tranquilamente podría calzar el supuesto de caso fortuito o fuerza mayor. Claro que si tú dices también, desde la óptica de el derecho civil, es un derecho que regula relaciones entre particulares, y acá no estamos entre particulares, sino entre la administración pública y un administrado, un contribuyente, no sé si haga sentido que tengan que aplicar esas mismas reglas, ¿no? Ujú. Entonces, hay ahí una cuestión que esperemos en algún momento se pueda aclarar, pero esto sí es un espacio que está pendiente. Y hay más cosas, porque yo te decía, por ejemplo, ¿y qué pasa también con este tema de las rectificatorias que se habían presentado y Oh, el sí. plazo no? ¿No? El plazo para que surte efecto es otro tema, porque ahí tampoco habría procedimiento abierto, no hay procedimiento, ¿no? Entonces también ahí Ujú. es otra cuestión que hay que analizar. Eh, José, ya el tiempo, mira, nos está ganando. Esto estaba previsto para una hora. Yo no quiero dejar de cerrar el tema sin hablar de la facultad discrecional que la SUNAT ha ejercido a través de esta resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos, la 008, de este año 2020, en la que establece que durante el tiempo que dure el estado de emergencia con decreto de urgencia 044, no se va a sancionar las infracciones cometidas, así en términos generales, ¿no? O sea, la literalidad de la norma dice que no va a haber sanción. Y claro, luego de ello, cuando acabe este primer plazo, la SUNAT, a través de un comunicado, tú me referías, eh, dice que en tanto que se siga ampliando la declaratoria de estado de emergencia, continuamos en lo mismo, en la misma alcance de esta resolución de Superintendencia Nacional Adjunta. Y justo anoche han publicado en el Diario Oficial Peruano que se amplía la declaratoria de estado de emergencia hasta el 31 de julio. Entonces, la primera pregunta sería, eh, ¿estamos todavía dentro del alcance de esta facultad discrecional hasta el 31 de julio? Y lo segundo que conversábamos antes del inicio del programa es, ¿realmente alcanza a todas las infracciones? ¿No? ¿Cuál es tu perspectiva, José? Sí, Rubén, muchas gracias. Esas son las dos grandes preguntas. A ver, la norma expresamente señala que se dispone a aplicar la facultad discrecional de no sancionar administrativamente las infracciones tributarias en que incurran los deudores tributarios durante el estado de emergencia declarado por el Decreto Supremo 044 del 2020. Y este estado de emergencia declarado por el 044 del 2020 ha sido sucesivamente ampliado, ahora hasta el 31 de julio. En consecuencia, en la medida que la disposición que estamos comentando se extiende durante el estado de emergencia, se entendería que debe extenderse hasta el 31 de julio. Y así lo ha entendido la propia SUNAT a través de comunicados, por lo menos emitió dos comunicados con las dos primeras ampliaciones. Después ya no sé si lo ha seguido haciendo, pero yo he identificado dos comunicados con las ampliaciones, señalando que se extiende los alcances de esta resolución de superintendencia adjunta mientras dura la ampliación del plazo de la emergencia dispuesta inicialmente por el decreto supremo 044. Entonces, con esa misma lógica, tendría que seguirse ampliando hasta el 31 de julio, ¿no? De Y acuerdo. además que la lógica, la justificación es la misma, que apunta a que el contribuyente incurre en la infracción porque no puede evitarla. O sea, aquí está la idea de que por una razón de fuerza mayor, la cuarentena fundamentalmente, el contribuyente se encuentra impedido de poder evitar la infracción, ¿no? Por ejemplo, la infracción consistente en no presentar declaraciones. Y aquí hablamos de contribuyentes que tienen ingresos por encima de los 21 millones. Ese contribuyente tenía que presentar su declaración de impuesto a la renta a fines de marzo, pero el contribuyente no podía ir ni a su oficina, no tenía a su alcance la información para preparar la declaración. Entonces, ese contribuyente, por esta cuarentena, estaba impedido de poder evitar la infracción. Y entonces sería absurdo de que en una circunstancia como esta se le vaya a sancionar
por algo que no podía evitar, ¿no? Entonces, en la medida que esa situación se ha ido extendiendo en el tiempo, se justificaría esta medida. No obstante, como hablábamos hace un rato, Rubén, si bien es cierto, esta resolución adjunta ha sido elaborada con carácter general, yo me pregunto si realmente va a aplicar para todo tipo de sanciones, porque pueden haber sanciones que correspondan a infracciones que se cometieron y que no tienen ninguna vinculación con la pandemia ni con la cuarentena, ¿no? El caso típico sería, de acá a un par de años, la SUNAT fiscaliza a un contribuyente por el año 2019 y encuentra que el contribuyente ha declarado compras falsas, ¿no? Y para poner el caso en forma dramática, se demuestra eso, son compras falsas. O sea, no hay duda de que sean compras falsas. El dinero sale para pagar al proveedor y regresa a la cuenta del contribuyente. Ese proveedor existe y señala que le han clonado las facturas, o es un proveedor inexistente que no tiene ninguna capacidad. Entonces, está totalmente acreditado que se trata de compras falsas. Entonces, yo acá me pregunto, cuando el contribuyente en marzo del año 19 declara el impuesto de la renta a su cargo e incorpora esas compras falsas, ¿la infracción que comete se debe al COVID? ¿La infracción que comete al declarar esas cifras o datos falsos sustentados en esos comprobantes no fehacientes se debe a la pandemia o a la cuarentena? Entonces, si la respuesta es no, ¿qué justificación tendría no sancionar al contribuyente en ese instante? Cuando la infracción que cometió no tenía ninguna vinculación con el COVID. No, no sé, ese es un tema que me imagino en algún momento dará que hablar, y a mí se me hace que resulta coherente que en una situación como esta sí se aplique las sanciones. Sí. José, a ver, respecto de la primera pregunta o cuestión que habíamos planteado, cuando se ha dado esta resolución de Superintendencia Nacional Junta 008, la situación era totalmente distinta a la que existe ahora. Y lo podemos ver también desde dos perspectivas. Una, ya no tenemos tantas restricciones de libertad de tránsito, claro, excepto en algunas regiones, ¿no? De acuerdo a esta nueva norma, las condiciones, las situaciones ya no son las mismas ya. Claro, pero si tú lo ves desde la otra óptica, sí, pero hay más contagiados. Los riesgos de contagiarse y los riesgos de adquirir el virus son mayores. Entonces, seguiríamos en la misma situación, por lo tanto, esta ampliatoria del 31 de julio también resultaría siendo válida y aplicaría plenamente, ¿no? O sea, igual no se sancionaría. Entonces, creo que ahí hay una cuestión bastante discutible porque a lo mejor podría ser que digan, no, no, se amplió, pero bueno, todos ya podían salir a trabajar y ya podían hacer, entonces por lo tanto tampoco aplica. O sea, Sin duda, podría podría ser, ocurrir esto. podría Entonces ser. ahí tendríamos que defender el sí, pero igual, más bien cuando empezamos, el número de contagiados diario era poquísimo y ahora la cantidad incluso de fallecidos es bastante alta. Entonces, eh, no está del todo claro, sería conveniente que la SUNAT emita un nuevo comunicado diciendo que esto todavía se amplía hasta el 31 de julio, pero igual todavía. Pero aún así, si es que no fuera este caso, todavía tenemos la situación del caso fortuito o fuerza mayor, Por que, supuesto, que podríamos alegar tranquilamente. Y la por SUNAT supuesto. incluso antes ya tiene algunas resoluciones también sobre discrecionalidad para el tema de desastres naturales y temas así, ¿no? Entonces, creo Pues, que todavía no hay que perder de vista eso, de que todavía podemos echar mano de este recurso que todavía sigue siendo válido, ¿no? ¿Quién va a cuestionar de que no estamos dentro de una situación de caso fortuito o fuerza mayor ahora? Ahora, entonces eso nos lleva a que en términos prácticos, si un contribuyente no presentó su declaración jurada a tiempo, ¿no? Decíamos, hay contribuyentes PRICOS que están ahora presentando su declaración anual de renta, ¿no? Y entonces estos días, desde el 22, creo, 24 de junio, han empezado sus vencimientos, ¿no? De los PRICOS. Entonces, ellos, si no presentan dentro del plazo, suponte le tocaba el 2 de julio, no presentan la declaración dentro del plazo, el 2 de julio, ¿tienen sanción? ¿Mm?
de la literalidad de la norma, no. Y por el criterio este que SUNAT tiene del comunicado de que se amplió el estado de emergencia, no habría, ¿no? Entonces podría presentarlo el 28, el 29, el 30 de julio y pagar sin multa de una UIT más los intereses moratorios, ¿no? Claro, los intereses no te salvas. No, los Incluso intereses. podrías no presentarlo el 28 de julio, sino presentarlo en noviembre, porque Ujú, ya cuando cometió la infracción es cuando venció el plazo y ahí sí. estaba protegido por ese 008, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, ese es el otro tema. O sea, ahí todavía hay temas que la administración debería ser un poco más clara, de verdad. La segunda cuestión es la que tú comentabas. ¿Aplica a todos? Eh, bueno, en todo caso, la resolución habría estado muy mal redactada, ¿no? Porque el considerando dice una cosa, el considerando habla de obligaciones Exactamente. formales, habla, ¿verdad? Y sin Ujú. embargo, cuando en el artículo tú vas a la lectura, parece que incluye a todas, sin Así excepción. es. Ahora, pero mira, un argumento un poco, yo creo, yo entiendo lo que tú dices es bastante coherente, ¿no? Si no está referida al COVID, de hecho no aplica. Bien. Pero esto, ¿qué pasa? En el ámbito aduanero, también se emitió una resolución superintendencia adjunta, pero esa resolución de la misma administración, ¿ah? Porque sabes que es un mismo ente, de la misma administración fue un poco más fina, y esa sí te dice según las infracciones establecidas en este anexo. Y entonces tú puedes decir, oye, pero si acá tú, por tu lado aduanero, hiciste una discriminación y acá no lo has hecho, entonces quiere decir que en el otro lado comprende a todas, ¿no? Sí, sí. Y entonces, además, el propio texto de la norma te dice que, o sea, no hace ninguna diferenciación, aun cuando el considerando diga una cosa, pero lo que finalmente decide la administración es que no va a aplicar sanción. Y no ha discriminado. O sea, estaríamos interpretando un supuesto que no está previsto en la norma. Entonces, es complicado. Ahora, yendo un poco, y eso es lo que hablábamos antes de empezar el programa, yendo un poco al supuesto que tú dices, ¿no? La famosa sanción o infracción de declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias, lo que dice el 178.1, eh, implicaría entrar al detalle de si es que realmente el error, la declaratoria de datos falsos ha sido a causa no del COVID. Yo te decía, por ejemplo, en el caso, oye, yo no tenía todos mis ingresos o no tuve certeza de la cantidad de ingresos, porque esta información estaba en la oficina del contador, el contador está gravemente infectado del COVID, entonces no voy a entrar pues a buscar información ahí para conciliar y ver todo mi tema de ingresos. Por el tema de gastos igual, o sea, no tengo la certeza de toda la documentación, puedo hacer los cálculos, y bueno, como no quiero incumplir, presenté la información, pues. Ya, pero lo que tú dices, no, no, oye, pero ¿qué pasa si es una persona que en efecto, pues, tiene doble facturación, tiene supuestos de operaciones no reales, pero aún así, si vamos al tema de operaciones no reales, habría cierto cuestionamiento porque sabes que el tema de operaciones no reales es un tema probatorio, ¿no? Y es un tema probatorio en el sentido de que para el contribuyente muchas veces es una operación real, pero la administración tributaria, porque te falta una guía de remisión o porque te falta una orden de compra, te dice que no es no real. Es un tema probatorio. Entonces, entraríamos a ese detalle, ¿no? A ese nivel de detalle. Entonces, la cuestión está compleja. En principio, hay argumentos para decir que aplica a todas, sin excepción. Habría argumentos, ¿no? Pero lo que tú dices, de hecho, es muy razonable y válido. En todo caso, que, bueno, la administración tributaria es la que se debía pronunciar, aunque se pronunciaría hacia adelante, porque no puede regular algo con efectos retroactivos, ¿no? Estamos en esa situación. ¿Cuáles son tus reflexiones finales, José, sobre este Sí, último sí, punto? Rubén. O sea, un poco termino con lo que comentamos al inicio, que hay confusión. Hay normas que se entrecruzan entre sí, hay normas que son poco precisas, eh, hay también una respuesta insuficiente por parte de la SUNAT, y entonces todo ello lleva a que los contribuyentes no tengan el panorama totalmente claro y afecta la seguridad jurídica. Lo que yo creo es que, por un lado, la SUNAT tiene la responsabilidad de aclarar todos estos puntos ciegos, tiene la responsabilidad de definir bien
las condiciones que deben ser observadas, y por otra parte, eventualmente podría haber alguna norma que, si bien es cierto, pueda ser posterior, pero que pueda tener carácter interpretativo y que aclare con carácter general los cuestionamientos y las dudas que se están presentando en todos los contribuyentes. Creo que eso podría ayudar muchísimo, porque de hecho que el principal derecho, creo yo, de los contribuyentes es el de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es fundamental para el correcto desarrollo de las relaciones tributarias. Los contribuyentes tienen que estar seguros tanto de las normas sustanciales de cómo determinar sus tributos como de las normas procesales. La inseguridad en materia tributaria es gravísima porque las consecuencias pueden ser muy onerosas, ¿no? Entonces, en aras de la seguridad, yo espero de que la SUNAT haga su trabajo, aclare las dudas, exponga su posición y eventualmente también que pueda emitirse alguna norma, no lo sé, tal vez un decreto supremo que sería discutible, en el que se pueda precisar algunos vacíos y contradicciones que estamos encontrando. Sí, gracias, José. Como decía, esperemos que eso sea lo más pronto posible, porque cuanto más tiempo pase, esta inseguridad sigue y si sale a una norma y de alguna manera tiene alcance retroactivo, es igual afectaría, ¿no? A una serie de contribuyentes que de pronto presentaron su declaración por no incumplir no incurrir en infracción, pero luego se vieron perjudicados porque los datos que consignaron no fueron los correctos. Bueno, mira, nos ganó el tiempo, pasó una hora, la he pasado súper bien, hemos conversado como si estuviésemos tomando un café y reflexionando Faltó sobre eso. temas que son, sí, sobre temas que son de vital importancia. José, a nombre del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, el agradecimiento por esta importante participación tuya y estas reflexiones que creo que le van a servir a muchos contribuyentes y cuando no a la Administración Tributaria para que pueda afinar las normas que viene emitiendo. Muchas gracias, José. Muchísimas gracias a ti, Rubén, y a tu disposición cuando quieras tomarte un nuevo café y conversar, intercambiar ideas. Me he sentido muy cómodo y encantado de poder acudir cuando me convoques. Bien, Gracias. José. Gracias también. Hasta pronto. Nos vemos. Un abrazo.